Este golpe propinado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por parte de su esposa antes de bajar del avión, generó todo tipo de comentarios. Fue tendencia. Sin embargo, el mandatario dijo que era una broma. Muchos no le creyeron. ¿Esto qué efecto tiene en temas políticos? ¿Qué desencadena? Porque ya lo hemos visto en algunas ocasiones en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, con algunos mandatarios por parte de las primeras damas. Tema de análisis hoy aquí en Impolitic, Política sin Censura, donde nuestros invitados le darán tarjeta roja a quién en segundos. Algunos dirán que las peleas maritales de presidentes es algo como de chisme, pero no lo crean. Esto resulta ser bastante importante porque aquí se mide el respeto, los seguidores y las desavenencias que redundan en las encuestas de favoritismo o de favorabilidad para un mandatario. En este momento nos conectamos en Italia con Jacobo Solano, periodista y escritor, quien ha estado haciéndole seguimiento a este comportamiento de la primera dama de Francia junto al presidente y por este golpe. Jacobo, bienvenido. ¿Y qué opinión? ¿Quién manda a quién? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Lo que se dice en los corrillos en Francia es que ella es de un carácter muy temperamental, muy fuerte, y acá quedó en evidencia, y esto afecta mucho la imagen de Emmanuel Macron porque por más que sea una situación personal, trasciende y ya lo están utilizando sus enemigos políticos. Incluso se hablan que hay una estrategia de Rusia para debilitar a Putin, para debilitar a Macron. El tema cuando siempre se encuentra con Donald Trump, que le aprieta la mano a Macron. O sea, eso lo hace ver como un líder débil, así sea, parezca una situación personal íntima, pero lo deja muy mal parado en Francia, donde viven un choque muy fuerte entre la izquierda y la derecha, la centroizquierda y la derecha. Con Marine Le Pen y todo lo que ha sucedido en el último tiempo, y Macron queda muy mal parado en esta situación. Vamos ahora al extremo, aquí en Colombia, propiamente en Leticia, Amazonas, donde está nuestro político de cabecera, Alejo Godoy. Bienvenido, Alejo, y cuéntenos, ¿qué opinión le merece ese knockout político de su esposa al presidente Macron? Gracias, Alex. Saludos, Jacobo, y por supuesto a toda la audiencia. Así es, cuando llegó Macron en el año 2017 como el político más joven, como con mucho respaldo, con una historia que se había romantizado muchísimo al darse una diferencia de edad de 25 años entre Brigitte y él, evidentemente en ese momento se pensaba que todo era un cuento de hadas. Sin embargo, a lo largo de los años se ha visto que tienen varias desavenencias, pues hay una gran cantidad de rumores acerca de la sexualidad de Macron. También, como vimos hace poco, fueron condenados dos periodistas estadounidenses a pagar cerca de 8.000 euros por algunas connotaciones que habían hecho sobre Brigitte, acerca de si era una mujer transexual o no, entre muchas otras cosas. Así que siempre han estado rodeados los últimos años de un manto de dudas que con esta situación, por supuesto, se ve mucho más magnificada. Ya en el pasado habíamos visto, por ejemplo, con el expresidente François Hollande, que una revista francesa también estableció lo que fue el lío de infidelidad en su momento hacia su pareja oficial, saliendo de la casa de una actriz. Así que no es nuevo en la política francesa. Y ligado a Macron, lo vimos hace un par de días también un escándalo que puede ser fabricado o no. Eso lo dejamos ahí también en gran interrogante sobre si estaba consumiendo el canciller alemán Merz. Eso también se vio hace un par de días, así que hoy por hoy la imagen de Macron está muy por debajo de lo que se esperaba y las expectativas de su gobierno como un líder europeo han bajado muchísimo, como lo podemos observar. Es decir, cada vez vemos una línea más delgada entre la vida pública y la vida privada de estos mandatarios. Ujú. Jacobo, sin lugar a dudas, los paparazzis estarán muy pendientes ahora de esa pareja, porque cualquier descuido generará nuevamente oportunidad para que el lente registre esa diferencia entre presidente y esposa. Yo estuve en un encuentro hace poco
estuve muy cerca de Emmanuel Macron y de su esposa en el entierro del Papa Francesco, que casualmente yo estaba ahí en la catedral en la Basílica de San Pedro cuando arribó Emmanuel Macron y cuando llegó a darle el último adiós al Papa un día antes. Ese día estaba yo ahí y el entorno de ellos es un entorno muy seco, muy duro. Me dediqué precisamente a observarlo a ellos y también en ese momento llegó Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Fue un encuentro muy, no podía grabar, no podía hacer ninguna entrevista, pero me dediqué especialmente al tema Macron, porque como dice Alejo, hay temas en torno a su sexualidad, a su relación, a todo lo que ha marcado, y lo que pude desnudar es que es una pareja que me parece como una fachada, porque ahí no se articula, uno más o menos conoce cuando la relación anda bien, cuando la relación está cercana, se siente, pero acá lo que se veía era un distanciamiento y como un protocolo por cumplir. Y por lo general en nuestra parroquia, en nuestros países, cuando la mujer golpea al hombre, eso también se ve muy mal. Lo que vemos con Macron es que ha perdido la línea, está perdiendo gobernabilidad. Y eso se va a canalizar en un tema que es la popularidad. Está perdiendo popularidad en Francia y eso le puede costar gobernabilidad y le puede costar sus alianzas. Alejo, ¿qué tanto poder tiene una primera dama dentro de un gobierno? Precisamente para el programa estaba haciendo como un rescate histórico y partiendo de Colombia con algunos casos muy rápidos, uno ve, por ejemplo, a Berta de Ospina, en su momento esposa de Mariano Ospina, quien era el presidente ese 9 de abril de 1948, y se sabe que ella era una mujer de temple que llevaba un revólver en el cintillo y demás, y que ella le dijo, Mariano, no abandones Palacio. Comenzando entonces, siempre las primeras damas han tenido un rol trascendental para no irme más lejos. Después vemos casos en los Estados Unidos interesantes como el de Pat Nixon, la esposa de Richard Nixon también, que era una banderada de que las mujeres se presentaran a la política, pero bien se sabe que él la golpeaba bastante, que por ejemplo cuando estalló ese gran escándalo de Watergate, que lo hizo salir de la presidencia en el 74, en ese momento él la envió a un hospital y hubo varios periodistas que con 45 años después se atrevieron a lanzar libros con estas acusaciones. Y bueno, para venirnos más hacia acá, por supuesto, el caso de dos mujeres estadounidenses que han sido abanderadas del Partido Demócrata, una Hillary Clinton, que le sirvió muchísimo en su momento mostrarse como una mujer solidaria, como una mujer resiliente, como una mujer que perdonaba también por los escándalos, no solo de la famosa Mónica Lewinsky, sino también de mujeres como Paula Jones o Jennifer Flowers, que fueron varias de las amantes reconocidas que tuvo William Jefferson Clinton, el nombre completo de este presidente. Y lo vemos también con Michelle Obama, ¿no? Que fue como muy de tú a tú ese gobierno también, que ella abanderó varias causas como la educación en secundaria, todo el tema gastronómico, el tema de la dieta y demás, y que se sabe que tenía un poder tan grande que como vimos en las elecciones pasadas, mucho tiempo sonó el nombre de ella. Así que ha sido una tendencia fuerte a lo largo de la historia y cada vez tienen un rol más preponderante en todo lo que tiene que ver como el acompañamiento. Ya no es como decíamos antes, la mujer detrás del trono, no, al lado del trono. Y no quiero entrar esto como en impolítico, como una cosa de chisme, pero empecemos a analizar algunas particulares. Jacobo, el caso del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, y su esposa Fabiola Yáñez, lo denunció por maltrato. Eso lo vivían dentro del mismo gobierno, pero cayó, silenció y después ese efecto es dominó para una figura pública, para un político, para un expresidente, Jacobo. Indudablemente que sí, ellos lo tratan de trivializar como aspecto personal, pero un presidente, un mandatario es una figura pública y al ser una figura pública su entorno está muy expuesto a la opinión y hay que mirarlo con pinzas para ver qué está sucediendo al interior porque ese va a ser el reflejo de lo que se va a ver en el país. Lo de Alberto Fernández fue muy complicado, doloroso, una situación.
donde él maltrata a su esposa y posa ante el pueblo, ante la gente, como un gran líder que lucha por las multitudes, que lucha por la desigualdad, por la mujer, y lo que hay, lo que se maneja es un doble discurso. Entonces, cuando hay estos problemas de la casa, personales, eso lo que afecta es a su desarrollo, a su gobierno y a todo el tema de gobernabilidad. Le está pasando a Macron, le pasó a Fernández, y también para entrar ya en Colombia hay que tocar el tema del presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, y quiero que aquí compartamos los dos invitados, pues porque se ha tejido muchas historias frente a esto, a raíz, o mejor, desde el momento en que rodaron unas fotografías que sí eran, que no eran, el presidente en Panamá con una mujer que no era propiamente su esposa. Eso pudo haber incidido en el desenlace de su relación y haber también afectado la imagen del presidente. Se han tejido varias teorías, ya sabemos, Verónica Alcocer en un principio quiso como tener una imagen, se dice muy de Lady Diana, en ese tema como la reina de corazones y demás, así la vimos en un momento muy extrovertida en varias festividades públicas y de un momento a otro desapareció de la escena pública, la vimos ahí, sobre todo después del 20 de julio del 2024, cuando se ven esas fotos, esas supuestas grabaciones y demás en Ciudad de Panamá. Entonces, pues yo sí como que me gusta esa teoría en la cual una de las mismas dice que Verónica Alcocer estaba enterada de eso y que estaba un poco molesta, lógicamente, por supuesto, no solo por ser la pareja, sino también por su mismo ego y demás en esta tendencia, y que esto salió a la luz pública como para tratar de aminorarla a ella, invisibilizarla, y sabemos que desde ese momento, pues, no tenemos como tal una primera dama en Colombia, y también se ha rumorado que está viviendo en Europa, en diferentes naciones y demás. Entonces pierde totalmente el rol, ¿no? Cuando acompañaba en muchos viajes o ella misma, por ejemplo, estuvo en visita en el Vaticano, en Japón, como representante del gobierno colombiano y se invisibilizó totalmente. Pero resulta curioso en la política colombiana cómo ese asunto pasó totalmente y no se habla mucho del tema. Y en todo este tema articula Verónica Alcocer, pero hay que irse más allá. La relación de Verónica Alcocer con Gustavo Petro, sus problemas cuando Gustavo Petro era alcalde. Esa relación también es muy al estilo Macron, donde se habla de que es una relación artificial y de que era una relación por conveniencia, basada mucho en la imagen, en tratar de mantener las formas para alcanzar el poder. Y todo empieza a volverse más complicado a medida que el presidente Gustavo Petro llega a la Casa de Nariño, coge más poder, se le encienden los reflectores, y ahí empiezan los temas más gruesos. Adicional a eso, Verónica Alcocer también coge una torta del ponqué del poder, empieza a participar. Tiene algunos aliados como su primo Mario Fernández Alcocer, Luz Karime Fernández, también su prima que es consejera, hace un bloque con Laura Sarabia y empiezan también a articular todo lo que es el eje de poder y a participar en algunas entidades como el CESA, como el tema de la fidoprevisora, el tema de la UNGRD. Entonces hay algunos temas que van articulando, entonces se empiezan a repartir el poder, pero a medida de que va pasando eso, la relación personal se va agrietando, se va fracturando. Y llega el caso de Panamá, que es lo que dinamita esa relación, y ya la fachada se cae y Verónica Alcocer se va a Italia, se va a Suecia, empieza a viajar, se aleja también de los escándalos, también porque hay escándalos de corrupción que la pueden salpicar, porque ya Sandra Ortiz dijo que hay dos mujeres en el Palacio de Nariño que están muy cerca al presidente y que han armado toda esta estrategia. En una se refería a Laura Sarabia y la otra la dejó en interrogantes. Entonces todo indica que puede ser Verónica Alcocer y que pueden salir muchas más cosas. Saben mucho. Ellas se vuelven unas confidentes, pero también pueden ser las peores enemigas. Sin duda, lo vimos, por ejemplo, para no irnos muy lejos en el caso de Perú, en su momento con Alberto Fujimori, quien era la primera dama, Susana Iguchi.
ella terminó diciendo que en el gobierno de su ex esposo se había dado mucha corrupción, que se había establecido una serie de tratados con el demás. Así es, guardan unos secretos bastante importantes. También lo vemos en otro tipo de casos cuando se han filtrado supuestamente cosas que ha dicho en su momento de mal genio Melania Trump, también en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente guardan muchísimo poder, pueden ser las depositarias de muchísima información, pero así es, también puede ser un boomerang cuando actúan desde la emocionalidad y en ese caso concreto, por supuesto, van a lanzar algo por los medios de comunicación aliados estratégicos y demás, que es muy claro. También se hablaba en su momento, ya cierro con este ejemplo, con Jackie Kennedy, que también ella utilizaba a los medios de comunicación para contar un poco de las infidelidades de su esposo, del el presidente de los Estados Unidos y demás. Entonces, siempre han sido unas depositarias de información, pero como lo comentaba anteriormente, pueden filtrarse también temas por ellas mismas. Para hacerlo más cercano, hablemos de la esposa del presidente de Colombia, Samper, hablemos de la esposa del presidente Gaviria, hablemos de la esposa del presidente Pastrana. Fueron tres casos bien particulares, ¿no, Alejo? Sin duda, manejaron unos círculos de poder supremamente grandes, la información, digamos, ahí se vio muchísimo lo que era el acompañamiento, pero un acompañamiento donde también ellas en ese sentido particular manejaban los hilos del poder en mucho contexto, hasta las relaciones internacionales del país. Jacobo, ¿usted qué se acuerda de esos tres mandatos y sus esposas, sus primeras damas? Primero iniciamos con César Gaviria, donde también hay mucho ruido en torno a su vida personal. Ana Milena Muñoz de Gaviria fue una de las primeras damas muy centrada, muy puesta en su sitio, no era tan protagonista. César Gaviria también trató como de manejar su doble relación, sus cosas, manteniendo las formas con sus hijos, la familia ideal, pero en el fondo se veía que ahí había una disyuntiva interior que le afectó. Con Andrés Pastrana fue un poco diferente porque Nora Puyana era una mujer de alta alcurnia, era más bien élite de la élite bogotana y se trató de mantener la forma a pesar de que el ruido lo tenía era Andrés Pastrana y su vida personal con temas que todo el mundo conoce, que de su vida de joven. La primera dama, la esposa del presidente Álvaro Uribe, que sí fue una de las primeras damas, pienso yo, más recatadas, más silenciosas, más que no se vio involucrada en ningún escándalo, se mantuvo en su sitio y no protagonizó ninguna clase de escándalos como lo que vemos ahora que ocurre con Verónica Alcocer o que ha ocurrido con otros mandatos, igual que Juan Manuel Santos también, una primera dama que se mantuvo y que estuvo en el Palacio de Nariño y que articuló programas sociales, pero hasta ahí. Ya de hecho lo estaba tocando Alejo, y es lo de la presidencia de Bill Clinton, afectada por Mónica Lewinsky por un tema de relación sexual. Y donde había una relación de poder, una relación que se aprovechó el presidente Bill Clinton de una estudiante, de una pasante que estaba en la oficina oval y que terminó muy mal todo este caso. Ujú. Alejo, ¿esto le sirvió a la esposa del presidente Bill Clinton en su momento, a Hillary, para luego lanzarse como candidata? ¿Eso la ayudó o no? A mí me encanta, Alex y Jacob, una anécdota en una de las biografías que ha lanzado Hillary Clinton, donde dicen que ellos pararon con toda la comitiva presidencial en una gasolinera en alguna ciudad de Texas y que en ese momento se bajaron ella y su esposo y quien era el dueño de la gasolinera había sido en la primera juventud de Hillary Clinton su novio. Entonces a mí me encanta la anécdota, la resumo porque lo dice ella, le dice Bill en ese momento, ay, sí ves, si tú te hubieras casado con él, no serías hoy la primera dama de los Estados Unidos. Y ella le dijo, para nada, él sería hoy el presidente de los Estados Unidos. Entonces ahí vemos obviamente cómo se veía esa pareja de un lado. Dos, por supuesto, ella aprovechó esto
para el tema de las memorias. Precisamente después ya vimos se enfrentó con Barack Obama en 2 ocasiones, después con Trump en la primera candidatura presidencial. Ya obviamente pues dio el paso al costado en esto. Entonces le sirvió para mostrarse como una mujer, ya lo decía yo, muy fuerte en el sentido del perdón y esto vende muy bien en una herencia estadounidense del puritanismo. Eso se vio clarísimo. Bueno, llegamos a la conclusión y para los dos, efectivamente las primeras damas tienen tanto poder y se pueden convertir en la peor piedra en el zapato de sus esposos, los presidentes. Empiezo con usted, Jacobo. Indudablemente, Alex, las primeras damas manejan los códigos, los secretos, tienen todo cómo acabar a un presidente y el tema de pelear con una mujer en esos términos no se le aconseja a nadie. Lo que está haciendo Gustavo Petro es un riesgo muy grande porque Verónica Alcocer lo tiene en sus manos. Si ella habla, si ella dice cosas, puede cambiar el panorama político todavía en este corto trayecto que le queda ya prácticamente un año porque ella conoce todo, con la primera dama, con la esposa, se manejan todos los secretos y es mejor tener buenas relaciones y en la vida, porque siempre ellas conocen todo de uno. Ajá. El consejo sería, con la primera dama no se meta, señores presidentes. ¿Es así, Alejo? Sin duda, y manejan todos esos códigos, como bien lo dice Jacobo, visibles e invisibles, y lo mejor es llevar la fiesta en paz. Bueno, ha llegado el momento, vamos a votar la tarjeta roja. ¿A quién se la asignan? ¿A los presidentes o a las primeras damas? Hay que asignárselo a Brigitte Macron, que fue la que se salió de contexto, se ve que se salió de la ropa y se ve que es una mujer muy fuerte, tiene un carácter muy tosco. Y también a algunos presidentes como Bill Clinton, como Alberto Fernández, hay que sacarle la tarjeta roja. Y acá en el tema de Gustavo Petro y esto de Verónica, yo creo que a los dos hay que sacarle ahí la tarjeta roja. Ajá, y usted, muy bien. ¿Y usted, Alejo? Concuerdo totalmente ahí en esa opinión, porque precisamente se ve que hay una situación híbrida y muchas veces es el comportamiento de los presidentes, pero en otra, la emotividad de las primeras damas, las que también tienen un rol clave, como el que vimos en el caso que estamos tratando de Macron. Ok, tarjeta roja. Señores, Jacobo, Alejo, muy amables por estar aquí en Impolitic, participar con nosotros analizando la conducta de las primeras damas y de la situación de los presidentes. Gracias, Alex, por la Un invitación. Un placer, como abrazo. siempre. Y ustedes también la invitación para que voten en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube en Impolitic, Política sin Censura. Hasta pronto.